El canal de YouTube Fred Mercury se dedica a compartir videos nada relacionados a la temática paranormal, pero en la madrugada del 21 de octubre del 2020, mientras Fred se encontraba solo en su casa, comenzó a suceder algo inquietante. Amigos, son las 1:26 de la madrugada y estoy solo. Ya van 3 veces que me tocan la puerta a mi casa y relativamente pues yo estoy solo, pero pues la verdad es que sí me da miedo. La neta no sé ni qué onda en mi casa y pues sí me da un chingo de miedo. Les juro. No mames, vete a la verga. No mames, no mames. No mames. Vete a la verga. No, neta, vete a la verga, vete a la verga. Se acaba de caer esta madre. No mames. No mames, no mames. Parece que algún tipo de entidad busca llamar la atención de Fred. Sin embargo, a pesar de esto, no parece ser agresivo hasta el momento. Sea lo que sea que haya en la casa, Fred no ha vuelto a compartir más información sobre lo ocurrido. Entonces, ¿podrá ser esto real evidencia de actividad paranormal? ¿O es acaso una farsa elaborada? Tú decides. El equipo de investigación paranormal del canal Mindsick TV en esta ocasión se adentra al hotel conocido como Lafayette, en donde, según los testimonios de las personas que han venido a este lugar, dicen haber presenciado escalofriantes apariciones de cuerpo completo, además de sonidos extraños, e incluso haber observado objetos moviéndose por sí solos. Entonces, el equipo conformado por Casey, Tanner y Colton llegan para averiguar qué ocurre en ese escalofriante hotel. Sin embargo, debido a que el sótano era extremadamente grande, deciden separarse para comenzar la investigación. Hello? First of all, my name is Tanner. Hello, nice to meet you. We come in peace. We just want to communicate. I think I may have seen you in here earlier. Don't be shy. Can you let me know if there's someone here with me? If there is someone here with me, can you tell me your name? If there is someone here with me, can you tell me your name? I'll leave it for a minute and I'll check out the rest of the place. Feel free to come over here and give us any words on that device if you'd like. I hear there's a woman in this hotel known as the Gray Lady, and she's supposed to be very, very beautiful. Would you be able to show yourself to me? You say hello to me and my guys. Apenas iniciando la investigación, Tanner trata de contactar con lo que sea que haya en la propiedad, y aunque no obtuvo respuestas directas, empezó a escuchar extraños ruidos cerca de él. Sin embargo, lo que estaba por ocurrir sería escalofriante. Atentos. Not too afraid of my person. You have a message you want anyone to hear. Everyone will see this. Yo, can you see permission to touch you? Who is this? I was sitting in complete darkness doing my testing. I heard footsteps approaching the door, and I heard somebody or something slowly open the door to the bathroom. Yo, can you see permission to touch you? Who is this? Oh, we paid to have access. Oh. Yeah. We're filming and our equipment's all over there, so people aren't supposed to be down here. You did the equipment room, there's random people down here, so there's no people taking our shit. Tanner radioed us during our split investigation and told us that
we needed to check the equipment because there was someone else down in the basement with us. I couldn't really see who it was. At first, I thought it was Casey or Colton because no one had access to that part of the building while we were down there. But then I realized it was an elderly man, and he was asking me what I was doing down there. Who is this? Oh, we paid to have access. At the time, I honestly wasn't thinking anything paranormal. I was honestly kind of pissed that somebody was interrupting our investigation, and for whatever reason, his voice just wasn't in the recording. Yeah. We're filming and our equipment's all over there, so people aren't supposed to be down here. He wasn't whispering or talking quietly, he's talking like I'm talking right now. Until we looked back at the footage later, and it looked like I was having a conversation with myself. El equipo revisa las grabaciones de Tanner, pero solamente comprobaron que no había absolutamente nadie en el lugar. Sin embargo, en todo momento, Tanner afirma haber estado conversando con un anciano, lo cual le parecía sumamente extraño, ya que nadie más tenía acceso a esta propiedad. Incluso revisaron las cámaras de seguridad, pero de igual manera, no había nadie. Con ello, más los testimonios de otros exploradores que afirman haber tenido contacto con un hombre mayor en el sótano, todo esto indica que en todo momento Tanner estuvo hablando con un espíritu. Luego, el equipo intentaría comunicarse con las entidades del lugar en el restaurante a través del prisma del sí y no, así como un Spirit Box, pero no hubo muchas respuestas. Entonces, tratarían de volver a contactarse en un salón de baile, instalando 3 dispositivos en mesas separadas, incluso un peluche con un Ovilus adentro. Y esto fue lo que pasó. Can you use the energy from any of our devices to light up one of these EMF detectors? You hear that whisper or something? Sounds like something like... First, we heard a very slight whisper behind us, and then it seemed like everything from there started going crazy. You hear that whisper or something? Sounds like something like... Whoa, shit. Dude. It's just like when all 3 in a room. Oh shit, dude. It said, can you finish that sound? That's whoa, shit. Dude. It's just like when all 3 in a room. What happened when we were in the ballroom is literally the pinnacle of what we do this for. It was one after another, and it was like each item was just being triggered in such an order that it actually seemed like something was moving across the room. Oh shit. So the bear says, can you finish this? And then makes a tapping noise. We need to go look on the other side of this wall. Because if there's nobody on the other side of this wall, that's fucking insane. Empty. Nobody. What the fuck? When the EMF detectors first went off, it was a huge adrenaline rush just based on the simple fact that they all went off simultaneously, seemingly on command. It wasn't that. It was way louder than that. Yeah, that's crazy. That wasn't sounded like it was something like that. It wasn't. It's kind of between them, honestly. Yeah. It was kind of between them. Cuando pensaban que no ocurriría nada, de pronto, los dispositivos se encendieron simultáneamente, además de escucharse diversos golpes alrededor de ellos. Todo esto parece indicar que alguna entidad yace en esta propiedad. Aún así, lo más impactante de la investigación fue la extraña conversación que tuvo Tanner con el espíritu de un anciano en el sótano del hotel. Entonces, ¿qué tipo de entidades crees que habiten este lugar? ¿Te atreverías a pasar una noche en esta propiedad? Escribe tu opinión en los comentarios. La presente cuenta de Reddit se dedica a subir diversos videos de actividad paranormal en su comunidad, pero en uno de ellos podemos apreciar con una cámara de seguridad lo que logra captar a altas horas de la noche. Algo extraño afuera de la casa puede verse cuando probablemente todos se encontraban durmiendo. Atentos.
¿Lo viste? Justo en la puerta de la casa aparece algo extraño de manera rápida. Pero, ¿qué es esto? Hasta ahora no se ha encontrado explicación alguna para ello, aunque algunas personas en los comentarios claman que esto podría ser alguna aparición de un espíritu entrando a la propiedad. Pero tú, ¿qué opinas sobre ello? Déjame tu opinión en los comentarios. El explorador paranormal Timofey Danichevsky del canal Mystic Corporation en esta ocasión se adentra a una casa en donde, según testimonio del dueño, dice haber presenciado apariciones de un bebé encima de él, pero sus familiares que anteriormente vivieron en esta propiedad asegura que allí se encuentra un anciano que no deja de atormentar a la familia, por lo que Timofey tratará de pasar la noche encerrado e investigar qué ocurre allí. Entonces, Timofey decide comenzar usando la tabla de Ouija para contactarse con alguna entidad, y esto fue lo que pasó. Дух, что обитает в этом доме, ответь мне. Дух, что обитает в этом доме, ответь мне. Что это было? Охренеть. Чё это? Тут звуки сейчас какие-то были. Parece que la sesión con la tabla de Ouija funcionó y Timofey empieza a escuchar pasos y ruidos extraños en la casa, pero esto solo acababa de comenzar. Здесь кто-нибудь есть? Ребята, ящик открыт. И оно не прекращается вообще. А че, если я до него дотронусь? Твою мать! Черт! La actividad en la casa se va intensificando poco a poco y Timofey trata de mantener la calma mientras investiga qué ocurre aquí, pero sucedería algo aterrador. С вами устроим спим. Снова началось. Сейчас что, посуда была. Чего? Блядь.
шевелилась сейчас или что? Да не-не-не, мне не показалось, она реально сейчас шевелилась. Это ты делаешь? Если ты здесь, можешь подвигать этой куклой? Да не, походу, не шевелилась. Блять. Ебать, она шевелится в натуре. Это уже сзади ничего нету, правильно? ¿Lo viste? La muñeca comienza a moverse por sí sola, momentos después de que Tim se alejara. Ahora, Daniszewski empieza a sentirse algo incómodo después de lo ocurrido, como si algo estuviera acechándolo. Кто здесь? Unos aterradores llantos de bebé pueden escucharse a través de walkie-talkie. Timothy no logra tener más respuestas al tratar de comunicarse, por lo que tratará de dormir y pasar la noche en el lugar. Pero finalmente, todo esto parece indicar que alguna entidad habita la propiedad. Aún así, Tim se queda con demasiadas dudas, porque al inicio no creía que fuera un espíritu de un bebé, porque era un ente agresivo. Sin embargo, al final logramos escuchar los escalofriantes llantos de un infante. ¿Y tú, qué crees que sea este espíritu? ¿Pasaría la noche en una casa como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.